Vamos a Marcos capítulo 1, vamos a ver los versículos del 21 al 45. Y hoy vamos a ver un tema bastante interesante. Pongan atención a lo que la palabra nos dice. Titulé el mensaje del día de hoy, Estar en Cristo, un compromiso que se vive, un compromiso que vivimos. Buscar el nombre de Cristo en todo momento, estar en Él, buscarle y tener el compromiso de seguirle. Denme un minutito nada más. Muy bien. En el Señor Jesús, hermanos, y quiero que vean la historia, les he dicho, hemos estado avanzando con Marcos, todavía no salimos del primer capítulo, en estos 3 domingos que hemos predicado de Marcos, estamos ya por terminar el primer capítulo, pero les he dicho que el Evangelio de Marcos vemos como una película de acción, vemos que se van dando los eventos, que va caminando, y así es como el Evangelio se presenta a través de este escritor de la Biblia, y vamos a ver a Jesús que tiene un compromiso integral con cada uno de nosotros. En su tiempo lo tuvo con todo el pueblo, tuvo un compromiso integral, pero de la misma manera tiene un compromiso integral ahora con nosotros como parte de su pueblo. En Jesús vamos a darnos cuenta que Él cumple cada una de las situaciones que nos promete. No es como algunas personas que conocemos, ¿verdad? Que mientras están en campaña prometen algo, pero a la hora de que los botas, el bache sigue. O la situación por la cual te decían que iban a mejorar sigue por ahí. Jesús no es así. Jesús, más allá de esas situaciones, cumple y es fiel a lo que promete. Vamos a ver a un Jesús, hermanos, que tiene una autoridad tremenda, una autoridad sobresaliente para lo que el pueblo en aquel entonces había visto y que vemos el día de hoy. Tan solo en Jesús vemos una autoridad así que sana, que libera, que restaura vidas. ¿Qué es lo que ha pasado con la vida de cada uno de nosotros? Que a veces no lo vemos, o si viéramos en retrospectiva quizás nos daríamos cuenta de ello, pero a veces estamos absortos que no nos damos cuenta. Pero hoy por eso les digo, pongan atención a lo que la Biblia les dice, a lo que la palabra de Dios les dice, y veamos qué hace el Señor en la iglesia, qué hace el Señor por su pueblo, qué hace el Señor por nosotros. Estar en Cristo es un compromiso que se vive. Y número 1, se vive en liberación. Y miren, voy a leer los primeros versículos del 21 al 28 y dice de la siguiente manera: y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Está hablando de Jesús, ¿verdad? Jesús entró y Jesús enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Hace una comparación en este versículo, dice: Jesús enseñaba con autoridad, y hace una comparación, no como otros, ¿verdad? No como los escribas por ahí. Pongan atención en esto. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Vamos a orar al Señor y empezamos. Señor, gracias, Señor, porque estás entre nosotros. Que tu palabra no vuelva a ti vacía, Señor. Que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Habla a tu pueblo en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Miren, el Señor Jesús, hermanos, era un hombre de impacto. Sí era Dios, 100% Dios, pero también era 100% humano, era 100% hombre. Y era un hombre de impacto. Imaginen ustedes, estaba iniciando su ministerio. Hace unas semanas vimos que se acercó a Juan para ser bautizado, vimos que empezaba su ministerio de servicio, y al igual que todos los hombres de la ciudad, iban a un lugar llamado
la sinagoga. ¿Qué pasaba en la sinagoga? Bueno, les cuento un poquito, a lo mejor algunos de ustedes ya saben esto, para los que no, les doy un trasfondo de la sinagoga. Lo que había en el pueblo de Israel, cuando ahorita vamos en Jueces, o están terminando Josué en la lectura de la Biblia, vamos a ver que ahí todavía se habla del tabernáculo. ¿Sí van siguiendo? Se habla del tabernáculo. Ahí era el lugar en el cual la presencia del Señor se manifestaba, y tenían un tabernáculo que eran como una tienda de campaña, y estaba el arca del pacto y otras más, y ahí se manifestaba la presencia del Señor en el tabernáculo. Posteriormente, cuando lleguemos al libro de Samuel, que va a empezar con el rey Saúl, bueno, al terminar el libro empieza con Saúl, con David, nos vamos a dar cuenta que viene David y dice: yo voy a construir ¿se acuerdan? Empieza con un templo, muy bien. Voy a construir un templo, es decir, pasó del libro de Jueces, donde tenían, o desde el Éxodo, que tenían un tabernáculo. Cuando lleguemos a los reyes de Israel, vamos a ver que después de David no lo construyó Salomón su hijo, se construyó un templo. El templo era el lugar, toda la tierra es el lugar de la presencia de Dios, pero el templo simbolizaba el lugar de la presencia de Dios. De hecho, al pueblo de Israel se le conocía como el pueblo del Señor, y hacía referencia al templo. Pero entonces, ¿qué pasó cuando el pueblo fue llevado cautivo por los babilonios? ¿Qué le pasó al templo? Se destruyó. El templo se destruyó, el templo se quebró. Entonces imagínense el pueblo de Israel, que pensaba que Dios Todopoderoso estaba ahí, los iba a proteger, pero debido a su pecado fueron entregados en cautividad. Al ver destruido el templo, ellos dijeron: híjole, se fue la presencia de Dios entre nosotros. Cuando se van cautivos a Babilonia, ustedes van a ver, por ejemplo, cuando lleguen al libro de Esther, se corre Esther, ¿se acuerdan cómo se llamaba el rey? Asuero, muy bien. Cuando llegan al libro de Esther, se van a dar cuenta que Asuero, instigado o instado por Amán, manda un edicto a ¿cuántas provincias se acuerdan? Más o menos, arriba de 119, menos de 121. 120 provincias, ¿verdad? Que era el imperio de Babilonia. Manda un edicto para matar a todos los judíos. Bueno, todo esto les platico para decirles: cuando estaban judíos, ya no había templo en Jerusalén, pero aparte ellos ya no estaban en esa tierra, estaban cautivos en Persia, en lo que ahora es Irán. Ahí estaba Babilonia, ahí estaban cautivos. Entonces, como ya no había un lugar para buscar la presencia de Dios en el templo, lo que hicieron fueron las sinagogas. Entonces, en cada provincia de estas 120 provincias del imperio babilónico, donde estaban los judíos, porque los judíos fueron dispersados. A veces no nos imaginamos la historia, pero la historia no es que se los llevaron y los metieron a todos en un campo, no, los dispersaron por todo el imperio. Pero ellos, ¿qué hicieron? Para prevalecer su fe judaica en Dios, lo que hicieron fue hacer estas sinagogas. ¿Qué pasaba en la sinagoga? Digo, para no entrar a más detalle, ¿qué pasaba? Ellos oraban, tenían una oración regularmente inicial. ¿Qué hacían después? Leían la Biblia. ¿Cuál era la Biblia de aquel entonces, hermanos? La ley y la ley es la Torah. La ley y los profetas. Esa era la Biblia de aquel entonces. En pocas palabras, el Antiguo Testamento. Eso es lo que ellos hacían. El Antiguo Testamento hasta cierto punto, porque recordemos que algunos se escribió posterior al regreso del pueblo. Pero bueno, leían la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia atribuidos a Moisés, y los profetas, aquellos profetas que profetizaron que iban a ser exiliados, ¿no? Isaías, Jeremías, Ezequiel, que escribió ya dentro del cautiverio, en fin, la ley y los profetas, y oraban posteriormente a eso. Esto les platico para que entendamos lo que estaba haciendo Jesús. En el tiempo de Jesús nos vamos a dar cuenta, hermanos, que había sinagogas, y había sinagogas por todo el imperio. Ahora, ¿quiénes eran los que dominaban? Los romanos, sin miedo, los romanos. En todo el imperio romano había sinagogas, y ahí estaban los judíos. Por eso cuando usted ve los viajes misioneros,
y ve que Pablo llegaba a las ciudades en su primero, segundo viaje y tercer viaje. ¿A dónde llegaban? Primero, a las sinagogas, y llegaban a predicarle a los judíos. Los judíos los expulsaban y se iban al resto de la ciudad, ¿verdad? Pero entremos en ese detalle. Esto eran las sinagogas. ¿Qué es lo que pasaba? Llegó Jesús a la sinagoga. Llegó Jesús con sus discípulos, como cualquier hombre religioso buscando a Dios. Y en la sinagoga se daba la siguiente situación. De repente venían maestros de diferentes regiones, de como les estoy mencionando, y le daban la palabra a ese maestro. Así pasó con Jesús. Y dice la Biblia que empezó a enseñar. Y desde el momento que empezó a hablar, la gente que estaba en la sinagoga dijeron: ah, caray, este es diferente, este trae autoridad en lo que está haciendo. ¿Cómo lo pudiéramos decir en nuestros días? Oye, pues este conoce el tema, se ve que le sabe, se ve que sí domina el tema, ¿verdad? Que es versado en el tema. Y bueno, Jesús empezó a dar autoridad. Ahora, de repente, mientras Jesús estaba enseñando, entra en otro versículo y nos hace una referencia. Dice: de repente, en medio de la congregación se levanta un hombre vociferando. Imagínense aquí, esta es la sinagoga, Betel, y de repente se levanta, vamos a poner una mujer, se levanta, bueno, un hombre, como dice la Biblia, vamos a poner un hombre, y se levanta vociferando. Y dice la Biblia que tenía un espíritu inmundo, un espíritu maligno. Dirían otras traducciones, tenía un demonio. Pregunta: ¿dónde estaba la persona? Haciendo y extrapolando a nuestros tiempos, ¿dónde estaba la persona? En el templo, ¿verdad? Estaba en lo que nosotros conocemos la iglesia. Pareciera una incongruencia, ¿verdad? Pareciera una incongruencia, pero ahí estaba la persona. Hermanos, las cuestiones espirituales son una realidad. Dice Efesios 6 que usted y yo no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino ¿contra quién? Contra huestes espirituales de maldad. El enemigo, hermanos, no juega a ser diablo, les he dicho varias veces. Él no juega a ser diablo, el enemigo está sobre nosotros, pero él no es todopoderoso como nuestro Dios. Él se basa en su fuerza con todas estas huestes espirituales de maldad para acosarnos, para meter pensamientos, para meter ideas que vayan en contra de Dios. Ahora, yendo un poquito para atrás, un pasito para atrás, cuando leemos en los evangelios nos vamos a dar cuenta que pareciera que en los tiempos de Jesús, cuando Jesús estaba en cada una de las ciudades, había muchos endemoniados. ¿Sí se han dado cuenta de esto? La Biblia hace mención a muchas cosas de esta. Dicen por ahí algunos estudiosos de la Biblia: ay, bueno, es que así se le llamaba a todas esas personas que ahora se han detectado enfermedades como la esquizofrenia, como este tipo de enfermedades mentales que seguramente, como en aquel entonces no se conocían, bueno, esas eran las enfermedades que ahora estarían. Pero más allá de eso, hermanos, la cuestión espiritual negativa o maligna es una actividad o es una lucha diaria que existe, hermano. Y quiero que eso lo piense, no para que se asuste. Mayor es el que está en nosotros, lo repito, que el que está en el mundo. Recordemos eso, nosotros somos más que vencedores, el Señor está con nosotros, pero recordemos que hay una lucha espiritual. Ahora, en esos tiempos, cuando leemos los evangelios, nos damos cuenta que muchas personas estaban en esa condición, pero vemos cómo Jesucristo y vemos cómo los cristianos ayudaban a traer liberación a estas personas. Ahora, en aquellos tiempos, hermanos, esto no era algo fuera de lo común. Dado que vivían con estas situaciones, había falsos profetas o falsas personas que decían: no, hombre, yo quito ese espíritu, yo hago esto otro. Y en la Biblia se nos habla de ellos. Por ejemplo, se nos habla de un Simón el mago por allá en los Hechos. Se nos habla también de los 7 hijos de Seba, por ejemplo, en Hechos también, que decían: el espíritu yo lo saco en el nombre de Jesucristo. Y luego el espíritu se voltea y le dice: pues conozco a Jesús, conozco a Pablo, a quien mencionas, pero a ti no te conozco.
¿Sí me explico? Es decir, en la Biblia se nos habla de estos falsos profetas. Se nos habla, por ejemplo, un pasaje muy conocido en Hechos 16, cuando había una mujer que tenía un espíritu de adivinación, que muchos ganaban dinero a través de ella, y que viene Pablo y saca ese espíritu que enfrenta esa situación, y luego son perseguidos, no porque dejaron de ganar dinero en ese sentido. ¿A qué voy con esto? Que existen falsos maestros. Yo lo vemos, hermanos, hoy lo vemos. Miren, hace falta, para los que ven tele local, hace falta prender la televisión local, aquí de Monterrey, en ciertos horarios durante el mediodía, y van a ver que salen diferentes falsos profetas que te dicen: llama ahora y tu vida va a sanar. Te hicieron brujería, te hicieron algo, tienes un trabajito, y es más, hasta pasan llamadas en línea y te dicen: lo que sucede, y tú ves a la persona que dices: ¿cómo pueden creerle a esa persona? Sale con un penacho ahí. Dicen: lo que pasa es que te hicieron un trabajo de brujería en tu trabajo, pero llámame, aquí te ayudamos a sanar eso. Y la gente, hermanos, ¿qué pasa con la gente? Mucha gente llama. Pero esos falsos profetas, así como existieron con Jesús, en la época de Jesús, siguen existiendo. Ahora, hay esas influencias que esclavizan la mente y que se manifiestan de diferentes maneras. Ahora, estos espíritus malignos también se manifiestan en las personas de otras formas. Miren, las adicciones, el ser adicto a drogas, a alcohol, a apuestas, a pornografía, a redes sociales, todo ese tipo de adicciones son estos espíritus que lo que quieren es quitar del primer lugar a Dios, pero también poner en primer lugar a lo demás. Los tienen esclavizados. Miren, esta semana, y con esto pongo otros ejemplos de esto, hay pensamientos demoníacos que hacen que la persona no perdone. Está el espíritu maligno diciéndote: no perdones, véngate, ojo por ojo, diente por diente. Y ahí está: no lo perdones, voltearle la cara, no la saludes. Oye, pero si es mi hermana en la iglesia, no la saludes. Ahí está el espíritu metiéndote estas ideas. Esta semana me enteré de 2 suicidios, dos de gente relativamente cercana a un servidor, conocidos, ¿no? 2 suicidios. Ese tipo de pensamientos, hermanos, son pensamientos también de estas huestes espirituales de maldad que vienen y ponen esos pensamientos en las personas, las influencian y las llevan a la destrucción, El rechazo a la autoridad, cada vez vemos un mayor rechazo a la autoridad. Y ¿saben qué, hermanos? Tristemente, en las iglesias encontramos rechazo a la autoridad. Y ese es un pensamiento influenciado por estas huestes espirituales de maldad. De lo que somos esclavos, hermanos, es lo que somos. Miren, dice Juan 8:34, les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Hay un anuncio en la televisión, o había un anuncio hace tiempo que decían: eres lo que comes, ¿no? Y pasaban en el anuncio y iba pasando alguien, traía cuerpo de dona, ¿no? O traía cuerpo de hamburguesa, es decir, pues eres lo que comes, ¿no? A veces decimos: Señor, quisiera bajar de peso, pero quiero seguir comiendo tacos. Pues no se puede. O sea, es decir, eres lo que comes. Bueno, lo mismo pasa con nuestra vida espiritual. Somos lo que tenemos en nuestra relación personal con Dios. No puedo decirle a Dios: Señor, ten misericordia de mí, ayúdame, cuando jamás he cultivado que el Señor sea mi pastor. Señor, tú prometes que nada me faltará. Sí, pero la condición es que Jehová sea tu pastor. No esperes tener todo cuando Jehová no es tu pastor. No esperes tener todo, no esperes que vas a caminar en valle de sombra y de muerte sin temer mal alguno y que Él va a estar con nosotros si Jehová no es tu pastor. Jamás te va a pasar. ¿Por qué? Porque no has hecho del Señor tu pastor. Fíjense ustedes, en este versículo 24 dice que el espíritu maligno, el espíritu inmundo, reconocía a Jesús. ¿Pero qué hacía el espíritu? Se le oponía. ¿Saben qué pasa a veces en las iglesias, hermanos? Mucha gente reconoce al Señor. Mucha gente reconoce al Señor. Pero hay mucha gente que se opone a la obra y al avance del reino de Dios. Y por ejemplo, voy a leer lo que la Biblia nos dice en tercera carta de Juan, capítulo 1.
Dice, les escribí a la iglesia acerca de esto, pero Diótrefes, a quien le encanta ser líder, no quiere tener nada que ver con nosotros, dice Juan el apóstol. Cuando yo vaya, sacaré a relucir las cosas que hace y sus infames acusaciones contra nosotros. No solo se niega a recibir a los maestros itinerantes, sino que les dice a otros que no lo ayuden. Y cuando los ayudan, él los expulsa de la iglesia. Querido amigo, no te dejes influir por ese mal ejemplo. Imita solamente lo bueno. Recuerda que los que hacen lo bueno demuestran que son hijos de Dios, y los que hacen lo malo demuestran que son hijos del diablo, que no conocen a Dios. Así como Diótrefes en los tiempos de Juan, por allá a finales del durante el primer siglo, por el año 100, cerca del año 100, Diótrefes estaba en la iglesia y se oponía al avance del reino, al avance de Jesucristo. Hoy en nuestros días hay estos espíritus malignos también aquí en la iglesia, que de repente atacan a los miembros y les dicen: oye, ¿tú conoces a Jesús? Sí, pero ¿sabes qué? Oponte al avance del reino. Hoy, después de 2000 años, vivimos muchas cosas semejantes a lo que vivían las personas del primer siglo, del cual estaba Jesucristo hablando acerca de este pasaje. Son personas que están esclavizadas al maligno. Jesús, hermanos, quiere liberarnos de una esclavitud, de una vana manera de vivir. Hay personas, incluso en la iglesia, que nos decimos cristianos, hay personas que siguen atados a pecados, que siguen atados a ese pecado escondido, a esa forma de ser, actitudes pecaminosas, a la ansiedad, al temor. Hay cristianos que viven en temor, hay cristianos que viven en inseguridad, cuando Jesucristo lo que nos da es seguridad. Y cuando Jesucristo nos dice que somos más que vencedores, cuando Jesucristo nos dice que su perfecto amor echa fuera el temor. Hermanos, en esta época de coaching, en esta época donde mucha gente busca el consejo de alguien más, lo que tú y yo necesitamos verdaderamente es el poder de Cristo. Como dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Y a veces nos quedamos con lo que sigue el texto, que dice, porque es poder de Dios para salvación, al judío primeramente y también al griego. Sí, pero el evangelio es poder de Dios más allá de la salvación, es un poder transformador. Y en la medida que tú y yo vamos al evangelio, vamos a la palabra de Dios, ese poder de Dios transforma nuestra vida. Ese poder de Dios cambia nuestros pensamientos, cambia nuestro corazón. El corazón, hermanos, como lo hemos dicho varias veces en diferentes domingos, el corazón, más allá de las emociones, son los pensamientos y son las acciones que hacemos. Entonces, cuando viene el poder del evangelio a nuestra vida, cuando lo hacemos propio, cuando le creemos a la palabra de Dios, que la buscamos diariamente, viene ese poder del evangelio y cambia nuestro pensamiento. Y lo cual, ¿qué va a cambiar? Mis acciones, va a cambiar mi hablar, va a cambiar la forma en la cual voy a interactuar con las personas, va a cambiar mis relaciones. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios, porque le estoy dando a Él el centro, el cetro de mi vida, el trono de mi vida. Ya no voy a reinar más yo, sino que Cristo va a vivir en mí. Una pregunta para ustedes, hermanos, para todos es: ¿hay algo que te esclaviza? ¿Hay algún pecado que te tiene ahí esclavizado? ¿Hay alguna actitud? ¿Hay alguna situación que sientes que no has entregado al Señor? ¿Algo que te está dominando? Bueno, te recuerdo, hermano, que tan solo Jesucristo es el que tiene poder para liberarnos de esa situación. Él tiene la autoridad, como la tuvo en este pasaje que leímos, y liberó a esta persona de ese espíritu maligno. El Señor tiene la autoridad y el poder en nuestros días para liberarnos a ti y a mí. Como dice Juan 8:36, así que el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El Señor Jesucristo es quien nos hace libre a cada uno de nosotros. Miren, el Evangelio de Lucas capítulo 4 versículo 18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Ese es el Señor que tenemos, ese es el Dios que tenemos tú y yo, el Dios que nos liberta, el Dios que nos hace vivir en liberación, el Dios que viene y quita esos pensamientos, quita esas actitudes que van en contra de Él, el Dios que nos da
la victoria en esto. Número dos, estar en Cristo es un compromiso que se vive, pero que se vive en sanidad. Y miren, dice los siguientes versículos del 29 al 34. Dice lo siguiente: al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. Versículo 30. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre, y ella le servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. En este versículo 30, hermanos, y 31, se nos menciona a la suegra de Pedro. Y se nos menciona, no nos dice su nombre, no nos dice su edad, no nos dice cómo andaba vestida, pero sí nos dice que estaba enferma. Estaba enferma, tenía fiebre. Y posteriormente vemos que le llevaron a Jesús a muchos enfermos de la ciudad. Miren, vivimos en tiempos de enfermedades, hermanos. Una enfermedad ya erradicada en México ha vuelto. Una enfermedad que estaba erradicada en México ha vuelto. Resulta que a los dirigentes médicos, por no decir el gobierno, dijo: ya no le voy a destinar presupuesto a las vacunas. ¿Y qué pasó? Regresó el sarampión. Y hoy el sarampión está en otros estados. En Nuevo León la tasa es baja, pero en otros estados están los contagios al por mayor. Y cuando le da el sarampión a personas adultas como usted y yo, se vuelve complicado, se complica. Vivimos en épocas de enfermedades. Falta cerrar nuestros ojos y recordar lo que vivimos del 2020 para acá. Vivimos una pandemia, ¿verdad? Le llamaron COVID, ¿verdad? Y muchos perdimos a amigos o seres queridos en esa pandemia. Muchos murieron. ¿Por qué murieron? Híjole, tú dices, ¿cómo es posible que de repente se les cerraba y no podían respirar? Los hospitales estaban colapsados, en fin. Vivimos en épocas de enfermedades. Cada año llega una variante de influenza. ¿Cómo no recordar a una maestra, ¿no?, que dirigía por ahí, y la influenza H1N1, hasta nos aprendimos el nombre? Pero cada año llega una variante de esa influenza. ¿Y qué tenemos que hacer, hermanos? Pues vacunarnos, prevenir en ese sentido. Ahora, en los tiempos de Jesucristo, en el cual leímos ahorita, se nos habla que la suegra de Pedro tenía fiebre. Yo me puse a investigar, bueno, ¿qué puede causar fiebre? Y me puse a investigar, no soy médico, no vino Chacho tampoco por aquí, pero ¿qué puede causar la fiebre? Virus, me puse a investigar, bacterias, ciertas enfermedades autoinmunes como el lupus, la artritis, medicamentos, de repente tomas algún medicamento y te da fiebre, vacunas, te vacunas de algo y para la noche traes fiebre como un efecto de la vacuna. Y para algunos otros hasta una soleada nos da fiebre, ¿verdad? De repente hacemos algo atípico o nos cansamos de más haciendo un trabajo físico que no estamos acostumbrados a hacer. ¿Y qué pasa? Pues para la noche ya traes fiebre y estás enfermo. Bueno, en la Biblia encontramos diferentes situaciones para las enfermedades. Miren, de repente pensamos, bueno, ¿por qué vienen las enfermedades para nuestro cuerpo? ¿Qué querrá decirnos Dios? Porque en los tiempos de Jesús a veces decían, este está ciego, algo han de haber hecho sus padres. ¿Sí se acuerdan de eso? Que decían, este está ciego o este está cojo, por los pecados de los papás seguramente está así. ¿O qué habrá hecho para que esté así? Saben que no distamos mucho de los tiempos de Jesús. A veces pasa algo de enfermedad en algunos hermanos o con gente conocida y lo primero que viene a nuestra mente es, pues, ¿qué habrá hecho? Se enfermó porque no va a la iglesia. Se enfermó porque no ofrenda. Se enfermó porque a veces vienen esos pensamientos, pero no, miren, la Biblia menciona varias situaciones para las enfermedades.
Por ejemplo, un pasaje muy conocido, Juan 11, ¿de qué se nos habla? De Lázaro, muy bien, sí, sabe. De Lázaro, se nos habla de Lázaro, ¿se acuerdan? Pero miren, cuando le avisaron a Jesús de que Lázaro estaba enfermo, dijo Jesús lo siguiente. Oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Hay enfermedades, hermanos, que usted y yo pasamos y vivimos, y enfermedades fuertes. Lázaro murió de lo que estaba enfermo. Sin embargo, Jesús dijo, esta enfermedad es para la gloria de Dios. De repente, usted y yo vivimos procesos de enfermedad que vamos a ver el actuar de Dios, el milagro, el misericordia, y lo vamos a ver actuar porque es para su gloria. Ahora, también hay enfermedades porque Dios así lo tiene en su soberanía. Dice Dios en Éxodo 4, dice, ¿quién ha dado la boca al hombre? Pregunta. ¿Quién hace al mudo y al sordo? Al que ve con claridad y al que no puede ver. ¿No soy yo Jehová? Él es Dios, hermanos. Tenemos enfermedades porque dentro de la soberanía de Dios, dentro del propósito de Dios para tu vida y para la mía, Él permite que vivamos algo. Decía el apóstol Pablo, le he rogado hasta 3 veces. No significa que literalmente oró 3 veces para que Dios le sanara. El 3 significaba que lo he hecho muchas veces pidiéndole. No nos dice qué enfermedad tenía Pablo, él le llama el aguijón en la carne, dice pidiéndole que me quite este aguijón de mi carne. Pero dice Pablo, pero el Señor me respondió, bástate mi gracia, ¿verdad? Bástate mi gracia, que mi poder se perfeccione en tu debilidad. ¿Sí me explico? Es decir, hay enfermedades porque Dios es soberano, porque Él sabe y en su propósito de vida para cada uno de nosotros permite que vivamos. Yo en lo particular tengo una enfermedad que la tengo desde los 24 años. Le he pedido a Dios en estos 31 años posteriores por salud. Sí, antes le pedía más, ahora ya se me olvida, pero antes le pedía por esa enfermedad. Dios en su infinita sabiduría y misericordia no me ha sanado. ¿Significa que no es poderoso porque no me ha sanado? No, por supuesto que no. Significa que Él en su soberanía sabe, porque yo sí vivo esa enfermedad, y Él está transformando mi vida y me hace, como dice Pablo, basarme en su gracia. ¿Sí me explico? Pero a veces, ¿qué es lo que pasa cuando oramos por alguien? Pensamos y decimos, Señor, levántale, no permitas que muera, no permitas que pase por estas situaciones. Pero hay enfermedades que la sanidad del cuerpo va a ser cuando la persona muera. ¿Sí me explico? La persona va a morir y su cuerpo sana. ¿Por qué? Pero ella está sana espiritualmente y va con Dios. Quiero que tengan esto en mente, hermanos, porque hay diferentes situaciones de enfermedad y tiene que ver con esto. Ahora, el pecado también causa enfermedades. Mire, dice 1 Corintios 11, dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo de Cristo, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos han muerto por esta causa. Es decir, el pecado, las consecuencias del pecado también nos llevan a enfermedad, incluso a la muerte. Entonces hay varias situaciones. Ahora, en este versículo número 30 y 31 notemos algo. Dice, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida, y subrayenle ahí lo que dice, en la NTV dice, y enseguida le hablaron de ella. ¿A quién le hablaron, hermanos? A Jesús. ¿Le hablaron de quién? De la suegra que estaba enferma. Hermanos, ¿qué hacemos usted y yo cuando oramos por alguien? ¿A quién le estamos hablando? A Jesús, de la persona que está enferma. ¿Sí notan esto? Es exactamente lo mismo que hacemos usted y yo. Aquí los discípulos, Pedro mismo, quizás la esposa de Pedro, los que estaban ahí reunidos, le dijeron, Señor, está enferma, ¿qué puedes hacer por ella? Te pedimos, Señor, que la sanes. Y el Señor obró. Es exactamente lo mismo que usted y yo hacemos por los enfermos. ¿Qué necesitamos hacer usted y yo por los enfermos, hermanos? ¿O por nosotros mismos? Orar. Hablarle de Jesús, hablarle a Jesús de la situación de enfermedad. La oración del pastor, hermano, no tiene más poder que la oración de cada uno de ustedes. Lo hacemos todos juntos aquí como iglesia, es emotivo,
Sin embargo, el Señor escucha la oración de todos, de todos. Usted en su hogar anote las peticiones y ore al Señor. El Señor escucha la oración de cada uno de nosotros. Ahora, notemos en estos mismos versículos, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Se hizo, como dicen aquí en Nuevo León, se sordeó. O sea, es decir, se hizo como que no escuchaba. ¿Qué hizo Jesús? Pues le puso atención y tomó acción. Dice la Biblia que le tomó su mano y luego la levantó y la fiebre desapareció. Seguramente, como en otras ocasiones, Jesús al tomar su mano, como lo hizo con Lázaro, oró al Señor y oró en voz alta, no porque Dios no le escuchara cuando ora en silencio, no, dice para que la gente escuche que te estoy hablando. Tuvo una relación personal. Es decir, al acercarse y tomar su mano, es como con el que está al lado de usted. Si usted toma la mano, hay una relación personal. Empieza a ver esa relación personal. Al levantarla y sanarla, hay una restauración en la vida de la persona. Y hay una respuesta también de la persona que es sanada. ¿Cuál fue la respuesta de la suegra de Pedro? Vea en su Biblia, ¿qué dice? Después de ser sanada, ¿qué hizo? No dijo, pues ya me sanó, ahora sí me voy de la iglesia al cabo. Hasta que me vuelva a enfermar, vuelvo a venir. No, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo? Le servía, empezó a servir a Dios. Lo mismo pasa con nosotros, hermanos. Jesús nos sana, nos restaura y nos da un propósito de servicio. Jesús está en nuestra vida. Él es soberano y Él está trabajando en su voluntad. Y en su voluntad nos sana o nos permite vivir con una enfermedad. Pero estamos conectados a Él, por eso sabemos cuándo es su voluntad. Y nos recordamos, hermanos, que usted y yo, ¿qué somos aquí en la tierra? Así se llamaba incluso un grupo por allá en los años 90. Usted y yo somos peregrinos y extranjeros. Hace años cantábamos un himno que decía, soy peregrino aquí, mi hogar lejano está en la mansión de luz. Pero a veces, hermanos, se nos olvida eso. Se nos olvida que somos peregrinos y que estamos de paso, que somos seres espirituales viviendo una experiencia corta, terrenal, quizás de 70, 80, 90, 100 años, pero es una experiencia corta comparada con la eternidad. Se nos olvida y pensamos que vamos a ser eternos aquí en la tierra. Pero Él es soberano, hermanos. Él es soberano, Él es nuestro Dios. Él trabaja en nuestra vida y quiere que tú y yo sanemos. Él quiere que tú y yo sanemos. Ahora, versículo 34, quiero que vean algo ahí. Dice que le trajeron a muchos enfermos. ¿Los sanó a todos, hermanos? Es pregunta, ¿qué dice su Biblia? Porque en la mía dice muchos. ¿Qué dice en la de usted? ¿A quién sanó? ¿Muchos es igual a todos? Es diferente, ¿verdad? Noten algo. Dice ahí, le llevaron a Jesús muchos enfermos. Y la Biblia nos dice, y sanó a muchos. No sanó a todos. Entonces, si usted está enfermo, hermano, y aún permanece enfermo, no se desanime. Dios está trabajando en usted. Pero sepa usted que ya le sanó espiritualmente, que ya le sanó emocionalmente y que su nombre está escrito en el libro de la vida. Hermanos, Dios no tan solo desea sacarnos de nuestras enfermedades físicas o de problemas físicos que enfrentemos, que pueden ser muchos. Dios lo que desea es sanarnos espiritualmente también y darnos propósito a nuestra vida. Dios nos ha sanado, hermanos. Dios nos ha sanado, y dígalo, Dios nos ha sanado. Nos ha sanado de una mala manera de vivir. Por eso dice el salmista en el Salmo 103, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de tus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, del hoyo en el que nos encontremos, el que nos corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Me vinco al versículo 17 y dice, mas las misericordias de Jehová son desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Sobre quiénes? Sobre los que le temen. La misericordia de Dios es para ti y para mí, los creyentes, los que tememos al Señor. No es para toda la gente. La misericordia de Jehová es para los que le temen y su justicia sobre los hijos de los hijos. Número 3. Estar en Cristo es un compromiso que se vive, pero que también se vive en restauración.
Leo los últimos versículos para terminar esta meditación. Dice: levantándose muy de mañana, versículo 35, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba, y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Y vino a él un leproso, rogándole e hincada la rodilla, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le dijo luego, y les pidió luego, y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera de los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Vamos a ver la rutina de Jesús, hermanos. Miren, Jesús salió, dice la Biblia, muy temprano por las tortillas. No, ¿verdad? Dice a orar. Lo primero del día, hermanos, fue encontrarse con Dios. A tal modo que cuando despertaron los discípulos, dicen que empezaron a buscarlo. Fueron a la cama donde estaba Jesús, al catre, donde haya estado, no lo vieron. Fueron a la cocina a ver si estaba almorzando, no lo vieron. Fueron a ver quizás si estaba ordeñando la leche de una vaca y no lo vieron. Total, que lo encontraron, y lo encontraron orando, y lo que le dijeron fue: oye, te buscan, preguntan. No nos dice la Biblia quiénes lo buscaban. Usted va a decir: oye, pues no dice, ¿verdad? Pero imaginemos, ¿quiénes lo buscaban? ¿Perdón? Los discípulos lo estaban buscando, sí, pero ¿quiénes? Los discípulos le dijeron: te buscan. ¿Quiénes eran esos te buscan? ¿Quiénes? La gente. ¿Por qué lo buscaban? Por lo que acababa de pasar. ¿Qué acababa de pasar? Había sanado a muchos, y la gente seguía viniendo a él buscándolo. ¿Para qué? Para que hiciera lo mismo, para que le sanara. Ahora, recordemos esto, no hemos llegado ahí todavía en Marcos, pero cuando pasó la alimentación de los 5,000, la alimentación de los 4,000, la gente buscaba a Jesús también. ¿Para qué? Para comer. Es decir, la gente de aquel entonces es muy parecida a la gente de nuestros tiempos. A veces también buscamos nada más cuando tenemos necesidad. Bueno, hambre también, pero cuando tenemos necesidad, ¿verdad? Cuando estamos enfermos y nos acercamos a Dios. Pero cuando estás bien, 2 pasitos para atrás. Pues no, ¿verdad? A veces la gente busca a Jesús únicamente cuando tiene necesidad. Pero dice Jesús: espérame, yo no he venido a sanar. Ese no es mi principal propósito. ¿Cuál era el principal propósito, hermanos? Versículo 38. Predicar, ¿qué? El evangelio. Predicar la buena noticia, que el reino de los cielos se había acercado, que el reino de los cielos estaba ya en la tierra. Dice Jesús: espérame, yo no vine a sanar, yo no vine a hacer milagros, yo no vine a alimentar gente, yo he venido a predicar a mi Padre, predicar la buena noticia que restaura vidas. Piensa, hermanos, piensa en tu vida, estamos por terminar. Piensa en cómo era tu vida antes de encontrarte con Jesús. Piense, ¿cómo era su vida antes de encontrarse con Jesús? ¿Cómo era su vida? ¿Qué hacíamos que desagradara a Dios? Vino Jesús, nos encontramos con Él, y ahora, ¿cómo es nuestra vida? ¿Cómo es nuestra vida? Miren, hay un pasaje en la Biblia, en Proverbios 15:13, que nos dice que gracias al gozo, a la alegría que viene a nuestra vida por encontrarnos con Jesús, hasta nos hermosea el rostro. Es decir, si usted me ve feo, ya estoy hermoseado. Es decir, antes era más feo. ¿Sí me explico? O sea, es decir, dice la Biblia que cuando nos encontramos con Jesús nos cambia el rostro. Y literal, yo he tenido la oportunidad de ver algunas tarjetas, unas cines de otras personas antes de conocer a Cristo y luego de conocer a Cristo, totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque esa es la obra de Jesucristo
en nuestra vida. Ahora, la historia se sigue desarrollando y después de él decir que necesita ir a predicar el evangelio, dice la historia que llega ¿quién, hermanos? Un leproso. Llega un leproso, un enfermo, otro enfermo más. Y vale la pena recordar qué era la lepra, hermanos. Vuelvo a lo mismo, no soy médico, investigué qué era la lepra y cómo se vivía. Y bueno, es una enfermedad en la piel, ¿verdad? Que era incurable, que causaba deformidades físicas, perdían la sensibilidad dado a la invasión que tenía de los nervios, se caían los pedazos de carne del cuerpo, de los tejidos, había dolencia física, por supuesto. Se consideraba la lepra en aquel entonces un castigo divino para las personas que las padecían, y eso hacía que quien padecía la lepra era sacado de la ciudad y condenado a vivir en solitario o con otros leprosos más y aislado totalmente de las personas. Eso hacía que se aislaran, eso hacía que hubiera un estigma social y religioso sobre ellos, eso hacía que nadie los tocara. ¿Por qué? Porque era contagiosa, había ese temor de contagiarse. Eso hacía que les ponían unas campanitas para que donde quiera que andaban escucharan el ruido, viene un leproso, y se iba la gente y se escondía porque venía un leproso, los identificaban de ciertas maneras. Pero Jesús, hermanos, a diferencia de la sociedad, tuvo un trato diferente con los leprosos. Estas personas que estaban siendo, diríamos en nuestros días, estaban sufriendo de bullying debido a su enfermedad, dado que estaban siendo rechazadas por la gente. Estas personas, una persona de estas vino a Jesús y tuvo su encuentro con Jesús. Ahora, noten ustedes, versículo 40, dice, vino a él un leproso rogándole e hincada la rodilla, es decir, se humilló delante de Jesús y le dijo lo siguiente: Jesús, si quieres, puedes limpiarme de esta lepra que estoy padeciendo. Y luego dice el versículo 41, y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió su mano y le tocó. Vean lo que hizo primero. No dice la Biblia, y Jesús le sanó y entonces le tocó. No, ¿verdad? Dice la Biblia, y Jesús, extendiendo su mano, le tocó y le dijo, quiero, si quiero, sé limpio. Hermanos, el Señor nos llama a ti y a mí también a ser como Él. Dice la Biblia, el que quiere ser seguidor de Cristo debe de andar como Él anduvo, debe de vivir como Él vivió. Y parte de eso, hermanos, es que tú y yo vayamos con la gente. Vemos de repente a gente tirada en la calle y ¿qué es lo que hacemos? Le sacamos la vuelta, ¿verdad? Le sacamos la vuelta. O vemos que alguien tiene un problema y en lugar de bajarnos a ayudar y ver cómo podemos ser de utilidad, ¿qué es lo que hacemos? No, hombre, sácale la vuelta y déjalos. Yo tengo prisa, necesito llegar a comerme unos tacos. De repente nos pasamos de largo, hacemos de todo menos hacer lo que Jesús hizo. Dice aquí la Biblia, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, fue a ayudarle. Y le dijo Jesús, quiero ser limpio. Jesús, hermanos, quiere, al igual que con este leproso, tocarnos, quiere limpiar nuestra vida, desea restaurar nuestra vida, desea cambiar la condición de vida nuestra y también de la gente con la cual convivimos. Muchas veces no vivimos esa restauración porque nos resistimos al Señor, porque no hemos entregado nuestra vida a Dios, porque no hemos venido a Él y decirle, Señor, toma control. Si tú quisieras, límpiame. Pero viene un clamor de parte del leproso. Ese clamor debe de venir de parte nuestra, donde vamos delante de Dios y le decimos, Señor, ayúdame, no puedo más, ten misericordia de mí. Si quieres, tú puedes cambiar la situación de vida que tengo, pero tiene que partir de nosotros, tiene que partir de mi vida el clamor, tiene que nosotros ir y buscar lo que el Señor va a hacer en nuestra vida. Hoy es tiempo, mi hermano, mi hermana, de que vayamos a Dios. Hoy es tiempo de que lo hagamos. Él, al igual que hace 2000 años, Él desea limpiarlos. Él nos sigue diciendo, sí quiero. Él nos dice a ti y a mí, quiero limpiarte, quiero estar contigo, quiero vivir contigo, quiero sanarte, quiero restaurarte.
La pregunta no es si el Señor quiere. La pregunta es, ¿quieres tú? ¿Quieres tú realmente que el Señor te limpie? ¿Quieres tú realmente que el Señor te transforme? ¿Quieres ser tú realmente instrumentos en las manos de Dios para que Él trabaje a través de ti? ¿Quieres tú decirle al Señor, estoy dispuesto, Señor, a servirte, úsame? Concluyendo, el Señor nos da vida para que la vivamos en liberación. El Señor nos da vida para que la vivamos en santidad. Y el Señor nos da vida para que vivamos vidas restauradas. Él quiere transformar nuestras vidas. Oramos, hermanos, le damos gracias a Dios y después le responderemos a Dios con un canto y le vamos a decir a Él, gracias, gracias por lo que eres tú en nuestra vida. Señor, en el nombre de Jesús, Padre Santo, te agradecemos por tu palabra. Gracias, Padre, porque tú quieres transformar nuestra vida. Y hoy estamos delante de ti, tu pueblo, la iglesia Betel, Padre, pidiéndote, Señor, que nos limpies, que limpies nuestra vida, que limpies nuestra mente, que limpies nuestras actitudes, que trabajes, Señor, en nuestra vida. Somos instrumentos en tus manos, queremos ser vasos útiles para ti. Queremos ser instrumentos, Señor. Escucha la oración de cada hermano hoy aquí, de cada hermana. Escucha la oración. Responde, Padre Santo, a tu iglesia. Úsanos, Señor. Mientras seguimos orando, hermanos, yo quiero extender una breve invitación, no mucho tiempo, una breve invitación. Hay alguien de las personas que están aquí que no han tenido la oportunidad de encontrarse con Jesús, así como este leproso, y que hoy quiera decirle, Señor, limpia mi vida, hoy quiero encontrarme contigo. Si es así, ahí en tu lugar levanta tu mano para orar por ti. ¿Habrá alguien en esta mañana? Señor te bendiga. ¿Habrá alguien en esta mañana que quiere encontrarse con Jesucristo y que limpie su vida? ¿Habrá alguien más? Señor, gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, te agradezco, Padre, por ella. Y Señor, también pongo a tu iglesia en tus manos ahora que estamos por despedirnos. Pongo a tu iglesia en tus manos para que, Señor, podamos ser luz, podamos ser sal de esta tierra, podamos irradiar tu luz, podamos predicarte a ti, Señor, predicar las buenas nuevas del Evangelio, que el reino ha llegado a la tierra. En el nombre de Cristo Jesús, amén.